Básicamente todas estas ONGs tenían la fachada de ser defensoras de la democracia y de los derechos humanos. Y todos estos plumas pagadas o periodistas prepago que se han vendido como periodistas independientes o incómodos, si les hablo a ustedes, los junkies del Faro, de Facium y de Gato Miado y compañía. Todos estos eran pagados por la USAID para manipular la información, para intervenir y desestabilizar gobiernos que no atendían la agenda globalista. Es decir, que la mayoría de estas ONGs y medios, con todos estos millones que recibían, no lo utilizaban para ayuda humanitaria, sino que para su propia ayuda y para cumplir el rol de activistas políticos de oposición en sus países. Todo esto es importantísimo de recordar en estos momentos exactamente donde han salido un montón de medios de comunicación, periodistas tarifados, supuestos expertos, activistas, organismos internacionales, a atacar al unísono al presidente salvadoreño Nayib Bukele. Quieren acusarlos de crímenes de lesa humanidad por encarcelar a un montón de criminales, pero todos sabemos la realidad y es que lo atacan porque les molesta que el presidente salvadoreño destrozó su farsa a todos aquellos que vivían lucrándose del crimen. Un periodista muy reconocido se ha indignado por esto y ha expuesto cómo él ha vivido y ha evidenciado precisamente cómo estas ONG se lucran del caos, cómo estas ONG se lucran del crimen, cómo estos organismos se han convertido en defensores de criminales. Esto es lo que han hecho, porque han sido descubiertos por la administración Trump con el USAID, que les cancelaron sus millones y millones de dólares que estaban lucrando sobre la vulnerabilidad humana y que ahora, damas y caballeros, ya no tienen esos millones de dólares estos congresistas que facilitaban por medio del voto hacia los organismos internacionales para lucrar sobre la vulnerabilidad humana y la necesidad de la migración. Señoras y señores, ya saben ustedes toda esta controversia que ha habido de unos supuestos expertos que han acusado al presidente Nayib Bukele por crímenes de lesa humanidad ante la ONU. Estos expertos que dicen que el presidente Nayib Bukele viola derechos humanos, que es un dictador, el mismo cuento de siempre, y que vemos constantemente a un montón de medios de comunicación coordinados para atacar al presidente salvadoreño. Recordemos, el presidente que tiene mayor apoyo y respaldo de la población. Bueno, resulta que ha salido alguien a desenmascarar a estos organismos internacionales, a estos supuestos expertos. ¿Qué es lo que pasó en El Salvador? Mi segunda pregunta fue, estos organismos que tanto atacaban a El Salvador, cuando ya llega Nayib Bukele, ¿por qué antes no hacían absolutamente nada? Miren este clip con el ministro de Seguridad, el señor Gustavo Villatoro. Vemos que los mismos organismos de los derechos humanos anteriormente atacaban y no defendían absolutamente nada cuando estaba la crisis muy fuerte aquí en El Salvador. Llega el presidente Nayib Bukele, su servidor, acaba con este problema de raíz y ahora atacan al presidente, lo atacan a usted por violentar los derechos humanos de terroristas, pero nunca fueron a la campanera, en la PANU, a ver los derechos humanos de los ciudadanos que fueron atacados. ¿Su opinión? Sí, yo creo que esto es parte de lo que también El Salvador le puede demostrar al continente americano. Y es que aquí, por nuestras políticas, todas esas organizaciones enamoradas de criminales tuvieron que quitarse la máscara. Antes de nosotros no había ningún problema. Ellos podían llegar con la bandera de que necesitamos inclusión, que los derechos humanos, pero toda la lectura y todo el programa recaía sobre derechos humanos de criminales, pero nunca se habían quitado la máscara. Ahora, gracias a la valentía del presidente Nayib Bukele, América Latina y el mundo puede ver la máscara real, ¿ya? Estados Unidos lo está develando también con todo ese montón de programas a ONG que supuestamente ayudaban a los sin hogar. Lo que eran promotores de pobreza, porque a esos perversos del mundo se les ocurrió que en América Latina no iba a haber ninguna potencia mundial. ¿Y cuál es la forma para mantener y evitar que alguien crezca? Pobreza y violencia. Y el periodista Oscar El Blue Ramírez, el periodista mexicano que ya hemos mostrado en este canal, se ha indignado porque estos organismos internacionales han venido atacando al presidente Nayib Bukele y expone, como él mismo evidenció, cruzando la selva de Darién, documentando y apoyando incluso también a migrantes que cruzaban esta selva. Pudo documentar cómo era un enorme negocio el de estos organismos internacionales. Hay algo también muy interesante que hay que analizar y es justamente todo el enorme negocio criminal que había tras esta migración. Había un montón de coyotes, gente que se lucraba pasando gente hacia los Estados Unidos. En esa selva, criminales eran los que controlaban y se lucraban de toda esta migración. Y voy a mostrarles un video donde una organización no gubernamental internacional está promoviendo la ruta por la selva del Darién
Qué vergüenza, la verdad, ustedes, los organismos internacionales, dan pena que ustedes promuevan el sufrimiento de las personas para que lleguen al punto de Necoclí y de ahí departan en barco, donde en Necoclí, en esta parte, descubrimos que las Naciones Unidas estaban dando condones y pastillas de plan B a mujeres, y esta misma organización está promoviendo que lleguen a Necoclí y que se metan por Turbo, Acandí o Capurganá. Impresionante, impresionante. ¿Cómo puede ser posible que ustedes, que generen millones y millones de dólares, estén diciéndole a la gente por dónde meterse y por dónde llegar? Es impresionante que ustedes estén viviendo del sufrimiento humano, de esta esclavitud que ustedes mismos crearon con su pacto global de migración, y definitivamente sigue el flujo, sigue la gente en la selva. Me ha tocado documentar gente que se ahoga, gente que cuerpos en estado de descomposición, me ha tocado documentar asaltos, me ha tocado documentar también robo, abuso, todo tipo de circunstancia espantosa y horrible, y ustedes promoviendo esta ruta. Hayas se llama, H-I-A-S. Les debería dar pena, vergüenza, la verdad, de estar exponiendo a las personas y diciendo que esto es una ruta. Darién no es una ruta, señores. ¿Qué ha ocurrido cuando esto se le puso un freno? Cuando el presidente de los Estados Unidos reforzó las fronteras, algo que hay que recordar, debilitó la administración de los demócratas con Joe Biden. Ese negocio se acabó. Podríamos llegar a pensar que todas estas organizaciones estaban lucrando, al igual que los criminales, de todo ese tráfico de migrantes que intentaba llegar a los Estados Unidos. Podríamos mal pensar y llegar a la conclusión que esta gente lo único que estaba era interesada en lucrarse de este negocio criminal y sucio que había allí, porque estas ONG recibían un montón de financiamiento para supuestamente ayudar a la gente. Y es algo que es inevitablemente que yo lo he documentado en la migración. Esta foto que miren atrás es dentro de la selva del Darién. Crucé esta selva 4 veces. Y en esa documentación de la migración, caminando por diferentes caravanas y también cruzando la selva, nos hemos dado cuenta de estos organismos internacionales como la ONU, la UNHCR, UNICEF y OIM, la Organización Internacional de Migración, cómo lucraban sobre la vulnerabilidad humana. Yo creo que esto es algo que queda completamente claro, que es evidente. La gente ha despertado y se da cuenta que estos organismos internacionales no sirven para nada. La ONU no sirve para nada, no ayuda a nadie. Las ONGs que supuestamente están allí para proteger a la población, no. Ellos quieren que haya caos para lucrarse. Y El Salvador es el ejemplo perfecto de esto. El Salvador, con el presidente Nayib Bukele, ha ayudado a que el mundo entero abra los ojos. ¿Cómo es posible que, a pesar de que el presidente Nayib Bukele tenga el respaldo más grande de la historia, de que a pesar de que cambió la realidad nefasta que tenían en este país, la capital de los homicidios en el pasado, ahora los señores que supuestamente deberían velar para que mejoraran nuestros países como está mejorando El Salvador, esos señores vienen a decirnos que lo que está pasando en El Salvador es negativo, es malo, así no se debe hacer? Esto es un descaro enorme, señoras y señores. ¿Cómo es posible que estos organismos, que yo creo que ya el mundo entero ha abierto los ojos y considera que esta gente no sirve para nada, son un estorbo? Y siguen estorbando, más aún cuando algunos líderes se suman a hacerlo coherente. Los veremos por allí siempre intentando convencer de que los malos son buenos y que los buenos son malos. Así son esta gente. ¿Qué opinan ustedes, señoras y señores? Déjenme su opinión en los comentarios. ¿Creen ustedes que estos organismos internacionales sirven para algo? Yo estoy seguro que ustedes comentarán que no. Y si es primera vez que estás por aquí, suscríbete y activa las notificaciones. No olvides dejar tu like, comparte para que más personas puedan verlo. Yo soy Gabo y nos vemos en el próximo video.